Entonces, pues buenas noches, gracias por estar todos acá acompañándonos otra vez en otro webinar. Los saludo, ya algunas caras conocidas, Andrea, a la otra Andrea también, Eduardo, Grisela, Yasmín, Carla, bienvenidos, Sheila, y la gente, bueno, que a lo mejor no ha estado previamente en otros webinars o en otros cursos, pues bienvenidos. Hola Ángel Tapia, ¿cómo estás? Bienvenidos, me presento, mi nombre es Fernando Maldonado, represento a Lubia Consultores. Somos una consultoría que se dedica a brindar servicios en materia de capacitación y en materia de asesoría para gestión ambiental, para seguridad y salud en el trabajo, para protección civil. Y bueno, hay un tema que está ahorita en boga. Nos han estado contactando mucho para pedirnos asesorías con el tema de las contingencias ambientales, que pues en este año hemos roto récord, ¿verdad? Porque ha habido muchas más contingencias que otros años. Les quiero presentar una tabla. Miren, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, que es la SEDEMA, eh, publica en su página el histórico de las contingencias. Y denme un segundo para mostrárselos aquí en la pantalla. Eve, ¿me ayudas por ahí a compartir el PDF del histórico de contingencias, por favor? Sí, Gracias. Miren, en un momento les comparto esta estadística que quiero que vean. eh, mm, para presentarles cómo es que este año ha sido un año muy especial en el tema de la ocurrencia de las contingencias. Pero bueno, a manera de preámbulo, existe algo que se llama el Programa para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas en este caso, la Gaceta que estamos viendo es del Estado de México. Entonces, habla de la aplicación del programa a los 59 municipios del Estado de México que se localizan dentro de la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, resulta que hay una región de esta zona, que es la zona conurbada de la Ciudad de México. En total, actualmente se consideran 59 municipios, que son los que podemos ver aquí, que están sujetos al programa de contingencias de la zona metropolitana del Valle de México. En estos municipios, todas las empresas, todas las industrias o todas las fuentes fijas de la industria manufacturera tienen que participar en los planes de contingencia que emitan las autoridades. En este caso, existe una comisión que se conoce como la Comisión Ambiental de la Megalópolis o la CAME, que es la que decreta las contingencias ambientales por altos índices de contaminación del aire.
Estos comunicados los publica en una página que les voy a mostrar a continuación. En esta página, que es la de la comisión, es www.go.mx, Comisión Ambiental, es la CAME. Vienen los comunicados en donde aparece en forma ordenada por orden de fechas, de la más reciente, todos los comunicados de prensa que emite la Comisión Ambiental de la Megalópolis, por orden cronológico. Entonces, aquí podemos ver el último comunicado, que fue el del 26 de septiembre. Bueno, dentro del comunicado se ve la hora en la que se emitió ese comunicado y podemos ver en orden cronológico desde el más reciente hasta el más antiguo todos los comunicados que emite la comisión. La última contingencia fue esta del 25 de mayo, donde dice que se activa una contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Dentro del comunicado nos da los pormenores. Nos dice que el 25 de mayo, a las 2 horas de la tarde, la Comisión Ambiental determina que se activa una contingencia por ozono debido a que se registró una concentración máxima de ozono de 174 partes por billón en la estación de UAM Xochimilco, ubicada en la alcaldía de Xochimilco, la Ciudad de México. ¿Y por qué razón se está previendo que que las condiciones del tiempo climático provoquen que la concentración de ozono se mantenga o aumente, a menos que se lleven a cabo medidas para poder contrarrestar la presencia de este contaminante en el aire? Y debido a ello se decreta que se activa en este caso es una fase 1 por ozono de contingencia ambiental. Y entonces nos dice cuáles son las medidas que se tienen que llevar a cabo y el horario en el que se tienen que sujetar. Y vienen medidas y recomendaciones para la población en general. Por ejemplo, el evitar hacer ejercicio al aire libre. El ozono es un contaminante que se forma en el aire debido a la presencia de otros contaminantes y de ciertas condiciones del clima, del tiempo climático, que ahorita vamos a platicar. em, y para poder contrarrestar la presencia de este contaminante en las capas bajas de la atmósfera, se deben llevar a cabo acciones, pero también pues hay que controlar la exposición de la población, ¿verdad? Sobre todo las personas que están más susceptibles a los efectos nocivos tóxicos del ozono, pues son las personas mayores de la tercera edad, los menores de edad y las personas con enfermedades crónicas respiratorias. Por eso es que esas personas tienen que buscar evitar exponerse al ozono que hay en el ambiente, y las fuentes generadoras de precursores de ozono tienen que reducir las emisiones. Entonces, estas son algunas recomendaciones como facilitar el teletrabajo, evitar el uso de ciertos productos químicos que generan estas emisiones de precursores de ozono, eh, tener ciertos horarios para cargar gasolina, porque la gasolina dentro de esa mezcla de hidrocarburos contiene algunos precursores de ozono también, que se conocen como compuestos orgánicos volátiles. Evitar las fugas de gas doméstico y reducir el uso de combustibles en casa, porque la quema de combustibles también produce precursores de ozono, que son los óxidos de nitrógeno. Se establecen también medidas para limitar la circulación vehicular, debido a que la combustión en los motores de combustión interna genera óxidos de nitrógeno, que son precursores de ozono, al igual que los compuestos orgánicos volátiles. Entonces, en tanto haya las condiciones adecuadas como altas temperaturas ambientales, condiciones secas, es decir, de poca humedad, poca circulación del viento, tanto vertical como horizontal, y alta radiación del sol,
en esas condiciones se promueven estas reacciones químicas, reacciones fotoquímicas de la capa baja de la atmósfera, lo que se conoce como la troposfera, y estas reacciones en la troposfera son las que desencadenan la presencia de concentraciones relativamente altas de ozono. Al final estamos hablando de partes por billón, pero es suficiente para poder causar efectos. Si alguna vez han sentido eh, alguna irritación en las vías respiratorias, que les pica la nariz, que les arde la garganta, inclusive que les duele la cabeza o que llegan a sentir mareos, puede ser por el estar inhalando el aire contaminado con estas concentraciones relativamente altas de ozono. Entonces, bueno, se llevan a cabo estas acciones por parte del gobierno, se limita la circulación vehicular. Bueno, como ustedes saben, inclusive vehículos que tienen calcomanía cero y doble cero dejan de circular. Cada contingencia, cada declaración de contingencia, se van rolando las calcomanías o las terminaciones de los engomados. Por ejemplo, en esta última le tocó a los vehículos terminación de placa uno y 2 y así se va cambiando cada contingencia, aun cuando seas calcomanía doble cero, pues pasa de que te toca no circular, es lo que se conoce como el doble hoy no circula, y la intención, la lógica detrás es que se reduzca la presencia de los óxidos de nitrógeno en el aire. ¿Cómo se producen los óxidos de nitrógeno? En la combustión, sobre todo en cámaras de combustión a temperaturas altas. El oxígeno del aire reacciona con el nitrógeno del propio aire. El aire es una mezcla, sobre todo nitrógeno y oxígeno, pero en altas temperaturas ambos gases pueden reaccionar entre sí y forman compuestos que se conocen como óxidos de nitrógeno. Y los óxidos de nitrógeno participan en las reacciones fotoquímicas de la troposfera, de la capa baja de la atmósfera, que producen el ozono que llamamos ozono malo, o el smog fotoquímico que se le conoce también, y es cuando se activa una contingencia por ozono, cuando hay ese smog fotoquímico, cuando hay concentraciones importantes de ozono en el aire, em, pues es un riesgo a la población, es un riesgo a la salud. Y bueno, lo que se busca es acciones inmediatas para poder controlar esas emisiones y poder bajar los niveles de ozono. Los niveles de ozono en realidad varían durante el día, es decir, en la mañana, cuando todavía no hay intensa radiación solar, las concentraciones de ozono son muy bajas. Conforme el día va avanzando, empiezan a aumentar hasta que llegan a un pico y después vuelven a decrecer, sobre todo si hay lluvia o humedad o hay viento que ayude a hacer circular el aire y a diluir. Em, Esto favorece para que bajen las concentraciones de contaminantes, incluso el ozono. Pero ante la presencia de episodios estamos en una temporada que se le conoce como temporada de ozono. Em, entonces les quiero compartir una información acerca de lo que es la temporada de ozono y todo esto para entender por qué ocurren estos fenómenos y por qué es que hay esta regulación que tenemos que acatar en las empresas, porque vamos a hablar de cómo cumplir, cómo en las empresas de establecer estas medidas, estos planes que nos permitan cumplir con las medidas que nos marca la autoridad y bueno, luego no tener problemas con nuestros permisos o licencias ambientales, ¿no? Entonces, Eve, ¿andas por ahí? ¿Sí, sí encontraste el archivo del histórico de contingencias? Bien, les quiero presentar. Esta es la página de AIRE, se llama www.aire.cdmx.gov.mx, que es la página del gobierno de la Ciudad de México, que se encarga de difundir información acerca de la calidad del aire en la Ciudad de México y pues en los municipios de la zona conurbada. A todo esto se le conoce como la megalópolis.
Son 59 municipios del Estado de México, las 16 alcaldías de la Ciudad de México y por ahí abarca incluso un municipio del Estado de Hidalgo. A todo esto es a lo que se le conoce como la megalópolis. Mm, entonces, bueno, aquí tenemos una información valiosa con la que podemos utilizar para difundir, para capacitaciones. Em, entonces les quiero, aquí vienen una serie de preguntas frecuentes que están muy bien, pero les quiero compartir algunas infografías que podemos ver aquí dentro del apartado de publicaciones. Podemos ver algunos carteles e infografías. Y algunas de estas infografías hablan sobre la contaminación. Aquí está hablando sobre el ozono, por ejemplo. Son materiales de divulgación que podemos utilizar incluso en nuestras empresas, con nuestros colaboradores. Y bueno, nos da toda la explicación. Dice que el ozono es una molécula compuesta por 3 átomos de oxígeno. Es un poderoso oxidante que reacciona rápidamente con otros compuestos químicos y en altas temperaturas se vuelve inestable. Se forma durante complejas reacciones químicas en el ambiente que involucran a los compuestos orgánicos de alta volatilidad, que son los COPs o compuestos orgánicos volátiles, y los óxidos de nitrógeno, que son los NOx. Entonces, a esos son los que llamamos precursores de ozono, ¿vale? Es un primer dato importante, tomen nota porque esto es muy relevante, porque cuando hagamos un plan de respuesta a una declaratoria de contingencia por mala calidad del aire, tenemos que entender que no vamos a parar equipos por parar, ¿verdad? Eso le cuesta al empresario y nosotros como responsables de la gestión ambiental en las empresas, pues no podemos estar haciendo que nuestras empresas pierdan dinero, pues por falta de conocimiento. Tenemos que entender claramente cuáles son los precursores de ozono, cuáles son los contaminantes que estamos generando y que son los que favorecen la presencia del ozono malo, ¿verdad? El ozono en la capa baja de la atmósfera. El ozono bueno es el que está en la estratosfera, mucho más arriba, donde no tenemos ningún contacto y no tenemos ninguna interacción con esa capa de la atmósfera, pero es el que nos protege de las radiaciones de intensidad alta, de los rayos UV, pero de frecuencia alta, que son los que son más peligrosos para la vida en general, y para los seres humanos porque puede causar daño sobre todo en la piel, ¿verdad? Por la exposición a rayos UV. Entonces el ozono bueno se forma de manera natural en esa región de la atmósfera que se conoce como la estratosfera, a cierta altura. El ozono es muy estable y el ozono se forma y se desintegra constantemente de tal manera que se mantiene en una especie de equilibrio que también varía durante el año. Hay temporadas del año donde hay menos ozono en la estratosfera y hay temporadas del año donde hay más ozono. Y se había descubierto que históricamente había empezado a haber una reducción gradual en la concentración de ozono bueno de la estratosfera y fue de hecho un mexicano, el equipo del químico Mario Molina, del ingeniero Mario Molina, que descubrieron que ese agujero en la capa de ozono, como se le llamó, se debía a la presencia de ciertos compuestos que utiliza el ser humano en su vida cotidiana, sobre todo de uso industrial, que estaban viajando a altitudes muy lejanas, a altitudes que podían alcanzar el ozono, sobre todo en el Polo Norte, y podían destruir la capa de ozono, el ozono bueno. Entonces se establecieron acuerdos internacionales, tratados para eh, gradualmente dejar de utilizar estos productos que se conocen como SAOs o sustancias que agotan la capa de ozono. Y de esa manera, bueno, se logró tener éxito en estas regulaciones o en estos acuerdos a nivel internacional. Y es un problema que se ha ido controlando cada vez más en el tiempo, pero el problema del ozono malo, el problema del ozono que no está arriba en la estratosfera, sino abajo en la troposfera,
el que estamos respirando en estos días continuamente en los habitantes de la ciudad. Es un problema que se presenta en ciertas ciudades, particularmente, por ejemplo, en la Ciudad de México, en Los Ángeles, en California, em, por las condiciones que hay, donde hay momentos donde el aire no circula, donde el aire es muy estable, las concentraciones de contaminantes se acumulan por el uso de combustibles, por la industria, por los vehículos. Se empiezan a acumular estos óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles. Tenemos la radiación solar que ayuda a que se generen estos, se llaman radicales libres, que son los que catalizan o generan toda esta serie de reacciones por varios tipos de mecanismos. Y al final de cuentas lo que termina ocurriendo es que el oxígeno del aire eh, se descompone y termina formando moléculas de ozono. Y este es el ozono que puede ingresar a través de la vía respiratoria y atacar las vías intratorácicas. Se puede extender hacia los alvéolos pulmonares y generar efectos dañinos en este tejido o ser transportado por la sangre. Entonces, por eso no es extraño que de repente nos sintamos con mareos o incluso náuseas por estar respirando el aire contaminado con ozono. ¿Cuáles son los síntomas a corto plazo? Dolor de cabeza, irritación de nariz, garganta y ojos, tos, dificultad de respirar, mayor susceptibilidad de infecciones respiratorias, se agravan los padecimientos en pacientes con asma, enfisema o bronquitis crónica. A largo plazo, bueno, aquí tenemos una serie de afectaciones que puede haber tanto al sistema nervioso, sistema cardiovascular, aparato digestivo, metabolismo, enfermedades respiratorias como asma y EPOC y daños en la reproducción. Entonces, bueno, el ozono es un contaminante que no hay que tomar a la ligera, ¿no? Em, ¿Cómo puedo contribuir para disminuir la contaminación de ozono? Bueno, aquí vienen algunos consejos para la población en general, como usar el transporte público siempre que sea posible, mantener tapadas las ollas y cazuelas al cocinar, compartir el auto con amigos y vecinos, darle mantenimiento al auto de manera oportuna, procurar cargar gasolina, tratar de cargar gasolina no en horarios donde ya hace calor, porque el calor hace que se evapore más fácil la gasolina y cuando nos despachan la gasolina, hay fugas, hay pérdidas, incluso huele, ¿no? No sé si se han dado cuenta que huele a gasolina y esas pérdidas, además de que contienen estos compuestos orgánicos volátiles que son precursores de ozono, además de todo afectan la salud de los trabajadores de las gasolineras. Imagínense, todos los días estar respirando pequeñas dosis de hidrocarburos. Bueno, pues con los años eso puede convertirse en cáncer inclusive. Busquen la ficha de seguridad de la gasolina o del diésel y van a ver los efectos a la salud que puede tener la toxicidad. Y bueno, verificar los vehículos. Entonces, esta infografía nos habla sobre el ozono y los efectos a la salud. Em, Hay una infografía que tiene que ver con el material particulado y voy a dejar pendiente esta infografía porque hay dos tipos de contingencia ambiental, la contingencia por ozono y la contingencia por partículas. Pero entonces ahorita estoy hablando del ozono primero, voy a dejar pendiente el tema de las partículas. Em, Hay una infografía sobre otro tipo de contaminantes del aire, que no vamos a hablar de eso el día de hoy. Bueno, esta tiene que ver con normatividad, contaminación. em, bueno, esta infografía habla en general sobre la contaminación del aire, en general, no específicamente por el ozono. Y hay una temporada bueno, hay una temporada de partículas, de hecho, esa también la voy a dejar por aquí pendiente, pero también hay una temporada de ozono, que es esta que les quiero mostrar ahora. La temporada de ozono, bueno, lo que ya dijimos, el 90% del ozono se encuentra en la estratosfera, región conocida como la ozonosfera, a más de 20 kilómetros de altura.
forma una capa que limita el ingreso de la radiación ultravioleta proveniente del Sol, por eso le llamamos el ozono bueno, ozono estratosférico. En la superficie, es decir, en la troposfera, el ozono en altas concentraciones es un contaminante del aire que provoca efectos nocivos a la salud, como ya vimos, pero también para las plantas y los animales y contribuye al calentamiento global. También el ozono es un gas de efecto invernadero, por cierto, aunque no está considerado como en los tratados internacionales, pero también tiene este efecto. Em, Algunas de las principales fuentes de emisiones de precursores de ozono son los vehículos, la industria, estaciones de gasolina, quema de combustibles, fugas de gas, uso de pinturas, solventes y aerosoles, productos de limpieza para el hogar y para la industria y aromatizantes del aire. La temporada de ozono es el periodo del año en el que la concentración de ozono alcanza los niveles más altos y además supera con mayor frecuencia los valores límites de la NOM 020 de la Secretaría de Salud. En el Valle de México inicia en febrero y concluye en junio. Durante este periodo, que todavía estamos en la temporada, pues se intensifican las concentraciones de ozono. Aquí tenemos un esquema de una gráfica eh, que representa en qué momento están los picos más altos de concentración de ozono en el aire ambiente. Esta norma establece límites de ozono. Hay una norma para cada contaminante criterio y particularmente para el ozono hay un valor que se considera ya de riesgo para la población en general. Y entonces en esta temporada es cuando hay altas concentraciones durante ciertos horarios del día. Los niveles, si los niveles de ozono son altos, hay que reducir las actividades al aire libre entre la una y en la 1 de la tarde y las 7 de la noche. Y bueno, ya vimos los síntomas, ya vimos quiénes son los grupos más vulnerables ante la exposición por ozono y bueno, qué podemos hacer para limitar estas emisiones de precursores de ozono. Entonces, un punto muy importante es, durante el resto del año va a ser difícil que se lleguen a presentar episodios de ozono. No imposible, pero a lo mejor va a haber una o dos contingencias por ozono, pero donde sí va a haber una ocurrencia más común es en esta que llamamos temporada de ozono. Y denme un segundo porque les quiero presentar la tabla, la estadística. Denme un segundo. Listo, a ver, se los voy a presentar. Pasa algo raro que cada vez que busco esta página, desaparece. Es bastante extraño. Se supone que está todo el tiempo y de hecho se actualiza en tiempo real. Todo el tiempo está actualizada, pero pasa algo extraño que siempre que necesito consultarla, eh, se nos esconde. Pero bueno, aquí está, miren. Esta tabla
Contiene el histórico de las contingencias ambientales en la zona metropolitana del Valle de México, tanto fase uno como fase 2. Ya les decía que hay contingencias por ozono y contingencias por partículas. En ambos casos, tanto el ozono como las partículas, hay dos fases de la contingencia. La fase uno, que es cuando las concentraciones empiezan a ser peligrosas para ciertos grupos de la población o ciertas personas especialmente sensibles, y la fase 2, que es cuando ya estamos en una situación extremadamente crítica. Eh, si ustedes revisan el histórico que viene desde 1988, han sido pocos los episodios que ha habido de una fase 2. En el 91 hubo una, en el 92 hubo cuatro, y bueno, desde entonces no hemos tenido una contingencia fase 2. eh, Afortunadamente. Cabe mencionar que también se han actualizado los criterios para decretar una contingencia, entonces bueno, esto ha cambiado con los años. eh, Pero vamos a ver, miren, el año pasado hubo tres contingencias en la zona metropolitana del Valle de México. Dos fueron por ozono y una fue por partículas menores a 2.5 micras, PM2.5. Ahorita les explico el tema de las partículas. Nos viene la zona bueno, en toda la ciudad hay un sistema de monitoreo atmosférico que está en tiempo real monitoreando la calidad del aire. Entonces, ese sistema está detectando las concentraciones de los contaminantes criterio, entre ellos el ozono, entre ellos las partículas, y está arrojando datos que podemos de hecho consultar en tiempo real ahí en la página que les mostré y también en alguna aplicación que tiene el gobierno que se llama Aire para poder estar checando cómo está la contaminación del aire. Y son estaciones de monitoreo que trabajan las 24 horas o están activas en tiempo real midiendo la concentración de contaminantes. Las partículas se miden en microgramos por metro cúbico, el ozono se mide en partes por billón y estos son los valores que se reportan. Eh, Aquí nos dice también cuál fue la estación de ese sistema de monitoreo. Consta por muchas estaciones que están ubicadas en distintas partes de la zona metropolitana y aquí nos dice cuál fue la estación que detectó esa concentración alta, qué día de la semana se activó, cuál fue la fecha y cuál fue la hora y en qué fase fue la contingencia. Es decir, en el 2023 tuvimos dos contingencias fase uno por ozono, una fue en marzo y la otra fue en febrero, y tuvimos una contingencia por partículas em, en enero, el 1 de enero. Las contingencias por partículas son raras en la zona metropolitana del Valle de México, pero se dan principalmente en la época de las fiestas decembrinas. ¿Por qué? Es lo que se conoce como la temporada de partículas. ¿Por qué? Porque como hace frío, em, el frío hace que se produzca un efecto que se conoce como inversión térmica. Todo lo que sucede es que el aire, en vez de circular hacia arriba, se queda estancado como si estuviera tapado en una olla y los gases contaminantes de la actividad humana se acumulan y no circulan y no se van de la región, no se van de la zona. Y eso se complica más porque en las fechas donde hay fiestas, por ejemplo, el 12 de diciembre, el 24 de diciembre, el 1 de enero, hay una pues una práctica que está muy arraigada en algunas colonias, que es pues la quema de artefactos pirotécnicos, ¿no? De cohetes. Entonces, esto hace que se eleve muchísimo la concentración de partículas y en alguna o varias estaciones pues se detecta que la concentración de partículas ya está extremadamente alta y se declara una contingencia por partículas. Pero son eventos pues que tienen que ver con la temporada y que tienen que ver con esta cultura o estas prácticas que se hacen. Es muy raro que en la zona metropolitana de la Ciudad de México
haya una contingencia. Si ustedes revisan las últimas contingencias por partículas, se van a dar cuenta que normalmente ocurren, miren, la de este año fue el 1 de enero, el año pasado fue el 1 de enero, en 2022 fue el 25 de diciembre, en 2019 fue el 25 de diciembre, hubo una el 14 de mayo, esa sí fue esa de hecho fue una extraordinaria, fue una contingencia extraordinaria. Puede haber habido a lo mejor un incendio, alguna contingencia industrial, no sé, que pudo haber desencadenado que en alguna estación pues se detectaran altas concentraciones de partículas. En el 2018 hubo una contingencia por partículas el 25 de diciembre y así, como ven, son fechas muy particulares. Y algo importante que hay que mencionar de las contingencias de partículas es que son regionales. En la zona metropolitana del Valle de México son regionales. Es decir, la zona metropolitana del Valle de México está dividido en 5 regiones, como ven aquí en este mapa. Cuando se declara una contingencia por partículas, por PM2.5, que son el parámetro que se toma como referencia, las partículas menores a 2.5 micras, que son las más dañinas para la salud, la contingencia se declara de manera regional, es decir, no es una contingencia en toda la zona metropolitana del Valle de México, sino solamente en los municipios y alcaldías que están en esa región. Por ejemplo, si la contingencia se declara en la región noroeste, solamente va a aplicar en municipios como Atizapán, Cuautitlán, Huehuetoca, Melchor Ocampo, Naucalpan, Nicolás Romero, Tlanepantla, Tultepec, Tultitlán, Villa del Carbón, etcétera. 18 municipios que incluyen la zona noroeste. Cuando la contingencia es por partículas, ¿vale? ¿Por qué? Porque las partículas no tienden a viajar largas distancias, relativamente, ¿verdad? No tienden a viajar a recorrer toda la zona metropolitana, como sí lo hace el ozono, que es un gas, que no es un aerosol, no es un sólido o un líquido, sino que es un gas, y ese gas se dispersa de manera uniforme en toda la región, obviamente con picos, pero cuando hay altas concentraciones de ozono, la vamos a tener altas en toda la región, independientemente de que sea una estación en particular la que active la contingencia o la que detecte la concentración primero. Por eso es que las contingencias por ozono se declaran en toda la zona metropolitana y las contingencias por partículas solamente se declaran en una región de la zona metropolitana del Valle de México. ¿Vale? Eso es importante tenerlo en cuenta porque si mi empresa está en Tlanepantla y la contingencia por partículas el 25 de diciembre, después de todo el tronerío de cohetes, se declara en el municipio de Tecámac, por ejemplo, o en la región del municipio de Tecámac, pues le va a aplicar a los municipios que están en la región noreste, los que están en color azul, no a mi empresa que está en la región noroeste, que es la región de este color como mango, ¿no? Amarillo. Entonces eso es algo que tenemos que tomar en cuenta para no activar un plan cuando no se tiene que activar, ¿no? Y sobre todo el otro mensaje es estar atentos a las fechas especiales sobre todo en la temporada invernal, estar atento a esas temporadas porque si mi empresa tiene procesos, actividades o equipos y máquinas que generan partículas y que las emiten al ambiente, si se llega a activar una contingencia, yo tengo que participar en esa contingencia. Entonces tengo que reducir mis emisiones de partículas. Pero solamente hay que tener cuidado y estar informados porque la contingencia es regional, ¿no? En este caso, por ejemplo, la contingencia del 1 de enero de este año fue en la región sureste. Entonces solamente aplica para la región sureste, no para todas las regiones de la zona, ¿no? Aquí nos dice, durante la contingencia, ¿cuál fue la concentración, el valor máximo que se llegó a detectar? Vean cómo la contingencia se activó en la estación de Santiago Acahualtepec con una concentración de 99.5 microgramos por metro cúbico de
PM2.5, pero durante la contingencia la concentración alcanzó hasta 119.5, casi 120 microgramos por metro cúbico. Es decir, aumentó hasta cierto pico. A las 6 de la tarde fue el pico de mayor intensidad. Y se levantó o se suspendió la contingencia ese mismo día a las 6 de la tarde, cuando ya se empezó a prever que ya no había un peligro para la población, con un valor de desactivación de 119.5. Entonces, esta es la información que nos da esta tabla. En este año vamos a quitar esa contingencia, la de partículas, porque ya dijimos que, bueno, fue por el día, por la fecha del año nuevo, pero vamos a contar cuántas contingencias tuvimos durante este año, hemos tenido en lo que va del año. Este documento, Eduardo Alcántara, está aquí en el chat. Aquí les pusimos la liga del histórico de contingencias, y ahorita les hablo sobre las gacetas para que también las tengan, y ahorita se las comparto aquí en el grupo. Pero hemos tenido 2, 4, 6, 8, 9 contingencias en lo que va del año por ozono. 2, 4, 6, 8, 9 contingencias. Y 2 de ellas en el mes de abril, perdón, en el mes de marzo, una en el mes de abril y todas las demás en el mes de mayo. Entonces, este mes ha sido crítico y todavía no acaba el mes. No sabemos si mañana va a haber otra contingencia en los días que quedan del mes. Ahorita les comparto, Eduardo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Una contingencia que empieza, por ejemplo, el día 13, bueno, que empieza el día, ¿cuál fue la más larga? La contingencia más larga, esta del 3 al 4, del 9 al 10, del 13 al 16, parece que la contingencia del 13 de mayo se levantó el 16 de mayo. Se decretó el 13 de mayo a las 5 de la tarde, perdón, a las 3 de la tarde, y se levantó el 16 de mayo a las 5 de la tarde. Entonces, ¿cómo nos afecta a nivel industrial o a nivel productivo que las empresas de la zona metropolitana del Valle de México que están emitiendo precursores de ozono, es decir, óxidos de nitrógeno debido a la combustión o compuestos orgánicos volátiles debido al uso de ciertos productos químicos, tienen que reducir sus emisiones en un 40%? Ahorita vamos a regresar a la Gaceta y les voy a enseñar en qué parte de la Gaceta dice eso. ¿Vale? Y reducir un 40% de las emisiones puede ser un reto para algunas industrias, porque a lo mejor su proceso es muy dependiente de ciertas actividades o ciertos equipos que necesitan estar quemando combustibles o necesitan estar utilizando solventes o algún material que contiene orgánicos volátiles, y les puede afectar, ¿no? El decir, oye, empresario, em, tienes que apagar un 40% de tus equipos que generan contaminantes, puede ser un tema que hay que hablarlo y hay que sentarse a discutirlo y hay que hacer un plan estratégico, pues para lograrlo, porque al final de cuentas se tiene que cumplir, pero hay que pensarle bien cómo lo vamos a hacer, y por esto es que decidimos hacer este webinar, porque nos preguntan mucho cómo le hago o qué tengo que hacer o cómo le presento a la autoridad mis evidencias de que llevé a cabo estas acciones. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, ¿vale? Media hora más y cerramos este webinar. Sí, Diana, de hecho el webinar se está transmitiendo en vivo en Facebook y ahí lo van a tener en nuestro sitio de Facebook. Bueno, entonces, este es el contexto. Este año hemos tenido muchísimas contingencias, más que otros años. Vean, hagan el comparativo con otros años, y todavía no termina el mes y no sabemos si va a haber otra. Cada vez que hay una contingencia, tenemos que tomar medidas y tenemos que informar a la autoridad ambiental qué medidas tomamos. Entonces, de eso voy a hablar, pero antes de hablar de eso, les quiero presentar el programa que estamos viendo,
Para quienes están preguntando, voy a regresar para que lo vean aquí. Es la Gaceta del Estado de México del 28 de mayo del 2019. Es la que está vigente actualmente y es el acuerdo por el que se establece el programa para prevenir y responder a contingencias ambientales atmosféricas. Como la Gaceta del Estado de México habla sobre las medidas que toma el gobierno del Estado de México y en los 59 municipios que están en la zona metropolitana del Valle de México. Pero hay una Gaceta idéntica, de hecho la misma fecha, 28 de mayo del 19, pero publicada en la Gaceta de la Ciudad de México. Y solamente lo que cambia es que las autoridades que aplican estas políticas, pues son las autoridades del gobierno capitalino. Pero las condiciones que hay, si ustedes comparan la Gaceta de la Ciudad de México con la del Estado de México, se van a dar cuenta que habla exactamente de lo mismo. Y las medidas que vienen ahí son idénticas. Quiero hacer un paréntesis antes de mostrarles qué medida nos pide este documento que apliquemos. En esta misma Gaceta está el programa de contingencias de la zona metropolitana del Valle de Toluca y de la zona metropolitana de Santiago Tianguistenco. Pero esta Gaceta del 28 de mayo del 19 ya se modificó el 18 de febrero del 2022. Entonces hay una Gaceta del 18 de febrero del 2022 que les voy a presentar a continuación, que contiene el programa de contingencias para la zona metropolitana del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco. ¿Qué municipios son los que están en esta otra región del Estado de México? Son estos. Aquí está el mapa. Aquí no se divide en regiones. Aquí es una sola región. Bueno, es una sola región, pero hay dos zonas metropolitanas, la del Valle de Toluca, que está formada por 16 municipios, y la del Valle de Santiago Tianguistenco, que está formada por 2, 4, 6 municipios. Em, Cuando se declara una contingencia en esta región, hay que acatar lo que dice esta Gaceta, que hay pequeñas variaciones, pequeñas diferencias sutiles con la Gaceta de la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, esta del 18 de febrero del 22 es la que está vigente al día de hoy, pero es para la zona metropolitana del Valle de Toluca y la zona del Valle de Santiago Tianguistenco. La diferencia es que allá en la región, allá en Toluca, casi no hay contingencias por ozono, es al revés. Casi no hay contingencias por ozono. De hecho, yo no recuerdo una contingencia por ozono en años. O sea, yo no recuerdo. Aquí lo que pasa es que no tenemos un documento, no tenemos un histórico como el que vimos ahorita para ver cuáles contingencias ha habido recientemente, pero yo no recuerdo en años que haya habido una contingencia por ozono, porque allá en esa región no tienen ese problema, no hay esas condiciones, no está la cuenca, no está las condiciones que hacen que se empiecen a acumular mucho estos precursores, que empiece a haber reacciones fotoquímicas, y no tienen ese problema, pero sí tienen más el problema de partículas, pero sobre todo por la industria, por la quema de combustibles en general, pero también por la quema de cohetes, ¿no? En estas fechas. Entonces sí es común que haya contingencias de partículas, pero sobre todo en las fechas que hemos comentado. Hace poco, hace como un mes o 2 meses hubo una contingencia en Toluca por partículas, que no tiene nada que ver con los cohetes, más bien fue un evento extraordinario y se decretó una contingencia por partículas. Entonces, este paréntesis lo hago para que si ustedes están o trabajan para empresas de la zona metropolitana del Valle de Toluca o de la zona metropolitana del Valle de Santiago Tianguistenco, de Santiago Tianguistenco, acaten, por favor, el programa de la Gaceta del 18 de febrero del 22. No la del 28 de mayo, porque la del 28 de mayo ya fue derogada, ¿vale? Fue reemplazada, fue actualizada. Entonces aquí en el chat les voy a dejar los dos documentos. Déjenme ver si me permite compartir. Híjole, no sé por qué no puedo compartir. Bueno, no me deja anexarles los archivos aquí en el chat.
A ver, déjenme ver si... A ver, creo que ya. Listo, les acabo de mandar los dos archivos. Son los programas de contingencias vigentes. Este del 28 de mayo del 2019 para la zona metropolitana del Valle de México y este del 18 de febrero del 22 para la zona metropolitana del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ajustarnos a lo que dice este programa, ¿vale? No es nada más que cumplir lo que dice este programa. Ahora, voy a presentarles, voy a saltarme, esto es para que lo lean con calma, para que lo revisen y lo vean detalladamente. Aquí dicen en qué condiciones de los índices de contaminación del aire se declara la fase uno o la fase 2 o la fase combinada, que es cuando hay alta contaminación tanto por ozono como por partículas. Entonces hay fase uno por ozono, fase uno por PM10, fase uno por PM2.5, fase 2 por ozono, fase 2 por PM10, fase 2 por PM2.5. Estas son las concentraciones de contaminación en las que se activa y estas son las condiciones en las que se suspende la contingencia. Y bueno, una fase combinada pues es donde suben las concentraciones tanto de ozono como de partículas y creo que nunca ha habido una contingencia combinada, por lo menos no reciente. Aquí vienen todas las condiciones. Por cierto, eso no lo vamos a hablar mucho hoy por cuestión de tiempo, pero hay un, hay un, hay un, hay un, hay un trámite para exentar al programa de contingencias, ¿vale? A nivel federal, lo voy a mencionar muy rápido. A nivel federal, ese programa se los voy a dejar como para que lo investiguen un poco más, ¿vale? A nivel federal se llama PRECA, se llama incorporación al PRECA. Bueno, ese es para sector hidrocarburos. En general, para la industria, este es el trámite. Incorporación al programa de reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera se conoce como PRECA. Cuando yo me incorporo voluntariamente al programa de reducción de emisiones, lo que estoy haciendo es pedirle a la Semarnat que nos, ¿cómo se dice? Que nos exente de participar en el programa. Entonces, para yo poder exentar y no tener que reducir mis emisiones, tengo que cumplir con una serie de requisitos, que aquí van a encontrar más información. Em, y aquí vienen todos los criterios para poder participar en cualquiera de los dos esquemas, por valores de emisión o por emisiones equivalentes y puntuación. Son dos esquemas para participar en el programa. Entonces, el programa me exige muchas cosas, pero el beneficio de tener todo lo que pide el programa es que cuando hay una contingencia, yo no tengo que reducir mis emisiones, 40% en fase uno o 60% en fase 2. Entonces, cuando te aplica a nivel federal, cuando la empresa, cuando el establecimiento es una fuente fija de jurisdicción federal. Esto es, cuando la actividad que realiza el establecimiento se encuentra en el artículo 17 bis del reglamento de la LEGEPA en materia de atmósfera. Entonces, si yo soy una fuente fija de jurisdicción federal, para poder exentar al programa de contingencias, tengo que inscribirme al PRECA a nivel federal y es un trámite que se hace con Semarnat. Ahora, cuando yo no soy una fuente fija de jurisdicción federal, porque no estoy, mi actividad no está en el artículo 17 bis, no fabrico vidrio, no fabrico cemento, no fabrico pinturas y tintas, no soy generación de energía eléctrica, no soy del sector hidrocarburos, no soy dentro de las industrias químicas que están ahí listadas. Cuando no me dedico a eso, a lo mejor soy una fábrica alimenticia o textil o de bebidas, otro tipo de establecimiento, otro tipo de industria. Entonces no soy fuente fija federal. Entonces lo que tengo que hacer es solicitar la exención al programa de contingencias ambientales atmosféricas ante el gobierno local, ante el gobierno del Estado de México o el gobierno de la Ciudad de México, según donde se encuentre la empresa. En la Ciudad de México se publicó no hace mucho, tiene como 2 meses o 3 meses, que se actualizaron los requisitos para poder inscribirse a la exención del programa.
De hecho, aquí está, mira, el 8 de enero del 2024 se publica esta información. Entonces, si yo cumplo con criterios que son bastante exigentes, logro, esto se hace a inicios de año, se hace en el primer trimestre de cada año. Entonces, yo eh, presento mi solicitud y el gobierno la evalúa y si cumplo con todos los requisitos, me otorgan la exención. ¿Y qué quiere decir la exención? Quiere decir que no estoy sujeto al programa de contingencias durante este año. Ya el año que entra lo tengo que revalidar y demostrar que cumplí con todos los requisitos. Esto aplica tanto en la Ciudad de México con los criterios que tiene la Ciudad de México, como en el Estado de México con los propios criterios del Estado de México, ¿no? De hecho, aquí en la misma Gaceta que les estoy mostrando, hay un capítulo que habla sobre la exención y bueno, más abajo dice qué es lo que tengo yo que cumplir para poder aplicar. Voy a leer una pregunta del chat. ¿Qué pasa si no se presenta el preca y no me aplica el 17 bis? ¿Me pueden multar como empresa? No, la exención, bueno, a ver, primero, eh, la exención al programa de contingencias, ya sea a nivel federal, que es mediante el preca, o a nivel local del Estado de México, de la Ciudad de México, es voluntario. Nadie te obliga a inscribirte o a tener un programa de exención. Es porque te conviene, porque tú requieres tener operando tus equipos y no puedes reducir emisiones durante una contingencia. Te pega económicamente. Entonces, te conviene invertir en tener un cumplimiento ambiental más elevado, en tener sistemas de control de emisiones, en no rebasar cierta cantidad de contaminantes al aire, el tener todos tus permisos vigentes, etcétera. Te conviene invertir en eso para que cuando hay una contingencia no tengas que reducir tus emisiones y tener un impacto económico. El PRECA es para exentar, Yasmin, exactamente, es lo que les trato de comunicar. Yo me inscribo al PRECA cuando quiero estar exento de participar en el programa de contingencias y soy de jurisdicción federal, estoy en el 17 bis. ¿Vale? Entonces, si estoy en el 17 bis, soy federal y a donde aplico para la exención es al PRECA ante Semarnat. Si no estoy en el 17 bis, entonces no soy federal, soy local y a donde aplico para la exención, que no se llama PRECA, es ante el gobierno del Estado de México o ante el gobierno de la Ciudad de México. Y ese trámite se hace en los primeros 3 meses de cada año y en la Gaceta vienen los requisitos para poder aplicar. Y yo nada más he conocido una empresa que ha aplicado y que ha tenido, es una empresa que se dedica a vender agua embotellada y cada año hacía su solicitud para exentar en ese programa y lo hacía bien. O sea, son muy pocas incluso creo que nadie lo conoce, son muy pocas empresas las que lo conocen. Em, No, Jazmín, es para exentar el programa, no para exentar el reporte a la autoridad, es para no participar en el programa. Es decir, si hoy hay una contingencia por ozono y tú eres una empresa que emite precursores de ozono, pero estás en un esquema de exención, ya sea PRECA, que es federal, o alguno local, entonces tú no entras en el programa, tú no tienes que reducir tus emisiones un 40%, tú puedes operar de manera normal, ese es el beneficio. Cuando es una fuente fija municipal, depende del municipio, Andrea. Es decir, no hay o sea, es decir, cada municipio es diferente. Tendríamos que hablar tú me tendrás que decir de qué municipio me estás preguntando y yo tendría que ir a buscar la Gaceta Municipal a ver si hay un programa de exención a las contingencias. Entonces tendríamos que ver caso por caso, municipio por municipio, ¿no? Y bueno, fuentes fijas de jurisdicción municipal, estamos hablando de hoteles, balnearios, centros comerciales, crematorios, talleres automotrices, criaderos de aves, ese tipo de comercios, ¿no? De actividades comerciales y de servicios, no tanto de industrias, ¿no? Pero en esta plática nos estamos refiriendo más a la industria. Eh, a Quetzalí, no sé si te respondí bien la pregunta. ¿Cuándo te va a multar la autoridad? Cuando te haga una inspección y en esa inspección
se dé cuenta que no cumpliste las medidas que establece el programa, que son estas que vamos a ver a continuación. Es cuando te va a multar la autoridad. ¿Quién te va a multar? Si eres fuente fija federal, te va a multar la Profepa. Si eres fuente fija local del Estado de México, te va a multar la Propaem. Y si eres fuente fija local de la Ciudad de México, te va a multar la PAOT. ¿Vale? Te va a hacer una inspección, va a comprobar que no cumpliste con lo que estamos viendo aquí en la pantalla y te va a iniciar un proceso administrativo sancionador y te va a llegar una multa, ¿vale? Y eso es la multa es lo que menos me preocupa a mí. Lo que más me preocupa es que te cancelen tus permisos, que te cancelen tu licencia de emisiones, tu licencia de funcionamiento de fuentes fijas o que te cancelen tu manifestación ambiental única en la Ciudad de México. Eso me preocuparía más que una multa como tal. ¿Vale? Por eso es que tenemos que ser muy sabios en qué, qué estrategias vamos a plantear al interior de la empresa para decir a qué nos vamos a comprometer con la autoridad. ¿Por qué digo a qué nos vamos a comprometer? Porque resulta que uno de los requisitos para tramitar una licencia de funcionamiento de fuentes fijas es presentarle a la autoridad tu plan de respuesta al programa de contingencias. Es decir, me voy a saltar las medidas aplicables a salud, las aplicables al gobierno, las aplicables al transporte, las aplicables a comercios y servicios, y me voy a enfocar en estas, las medidas aplicables a las fuentes fijas de la industria manufacturera. Eh, Rápidamente, en una fase 1 por ozono, déjame ver si estoy en ozono o sí, sí estoy en ozono. En una fase 1 por ozono, tengo que suspender las actividades de combustión relacionadas con la cocción de ladrillo, cerámica y fundición en hornos artesanales. Bueno, eso está muy dirigido a ciertos giros, ¿no? Las fuentes fijas de la industria manufacturera de competencia federal o local, ojo, dice federal o local, no importa si eres federal o no, que tengan procesos que generen precursores de ozono, reducirán el 40% de sus emisiones de precursores de ozono. Además, deberán suspender las actividades de mantenimiento, limpieza y desengrase que generen emisiones fugitivas de COPS. Para solicitar la exención a esta restricción, remitirse al numeral 11 del presente programa. Es decir, si a mí me interesa aplicar en enero, febrero y marzo para exentar durante este año al programa, tengo que ver lo que dice el numeral 11 de esta gaceta, viene más abajo. Entonces, aquí está la clave. Dice, las fuentes fijas de la industria manufacturera, ya sean federales o locales, que generen precursores de ozono. ¿Qué son precursores de ozono? Óxidos de nitrógeno cuando hay combustión y compuestos orgánicos volátiles cuando se utilizan ciertos productos químicos. Deberán reducir el 40% de sus emisiones de esos precursores y suspender actividades de mantenimiento, limpieza y desengrase que generen emisiones fugitivas de COPS. Fugitivas es que no son emisiones canalizadas o dirigidas por ductos o tuberías o chimeneas, sino que son no conducidas. Entonces, yo tengo que establecer un plan de cómo voy a alcanzar ese objetivo, cómo voy a lograr que cuando se decrete una contingencia fase 1 por ozono, yo pueda disminuir las emisiones de NOx y COPS en un 40%. Lo primero que tengo que hacer es tener clarísimo en qué partes de mi proceso estoy generando esas emisiones y no enfocarme a otras emisiones. Por ejemplo, si tengo emisiones de neblinas ácidas, si tengo emisiones de dióxido de azufre, si tengo emisiones de partículas, aquí no interesan porque estamos hablando de precursores de ozono. Entonces, un error común que he visto en las empresas cuando hacen sus planes para contingencias es que meten a todos los equipos que generan emisiones, incluso cuando los equipos solamente generan partículas y no generan precursores de ozono. Eso es un error porque estoy castigando la operación de la empresa cuando no debería. ¿De qué sirve yo que reduzca las emisiones de partículas si la contingencia es por ozono? No por reducir las emisiones de partículas voy a ayudar a que la concentración de ozono se disminuya. No voy a controlar la contingencia porque estoy controlando partículas, no estoy controlando precursores de ozono. Entonces, tengo que tener clarísimo dónde estoy emitiendo óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles
Y sobre esas fuentes de generación de contaminantes tengo que establecer las estrategias. Ahora, el programa, como ven, no es específico sobre cómo debo plantear mis estrategias. Es decir, no me dice apagar los equipos. No dice dejar fuera de operación los equipos. Eso no lo dice, ¿vale? Tampoco dice reducir el tiempo de operación de mis equipos un 40%. Tampoco dice reducir la quema de combustibles en un 40% o el uso de combustibles o la capacidad de los equipos de combustión en un 40%. Entonces eso abre la posibilidad a que yo pueda pensar en diferentes estrategias para lograr lo que dice el programa, reducir el 40%. Puede ser que lo que más me convenga es tomar el tiempo de operación normal de cada equipo que genera precursores de ozono y limitar su tiempo de operación a un 60% para reducir el 40%. Esa puede ser una, pero sacrifico un tiempo de operación de cada fuente generadora. Otra opción es, si tengo equipos que yo puedo sacrificar, que puedo dejar de operar y puedo quedarme con otros equipos, lo que tengo que hacer es asegurarme de que los equipos que yo deje fuera de operación me van a garantizar un 40% menos de emisiones de precursores de ozono. Y los equipos que voy a seguir operando, se van a quedar con el otro 60% de las emisiones. Y puede haber otras estrategias. Puedo no dejar de operar un equipo, pero controlar la capacidad o el uso de combustible. Es decir, el equipo sigue quemando combustible, pero está quemando 40% menos de combustible y al quemar 40% menos de combustible, hay 40% menos de emisiones de óxidos de nitrógeno. Entonces, para algunas empresas es muy sencillo establecer una estrategia porque tienen pocos equipos y porque no son tan dependientes a lo mejor de esos equipos en sus procesos, pero para otras empresas es un reto sumamente grande porque a lo mejor tienen muchísimos equipos y a lo mejor su proceso es muy dependiente de esos equipos. Entonces, cuando yo llego y le digo al empresario, yo como encargado del área de gestión ambiental, y yo le digo, oye, empresario, resulta que estás obligado a apagar el 40% de tus equipos de combustión. La Gaceta no dice eso. Eso yo lo estoy interpretando y se lo estoy planteando de una manera que lo que voy a provocar es afectar económicamente la operación. Entonces, tengo que pensar bien cómo se va a plantear. Pregunta del chat, ¿con base a qué y bajo qué fundamento te pueden clausurar por FEPA? Imponer una clausura y una multa por no cumplir con la suspensión del 40%. Ok. Ay, no sé si nos va a dar tiempo, Ángel. A ver. La pregunta de Ángel es para las fuentes fijas de jurisdicción federal específicamente porque está hablando de Profepa, no está hablando de Propaem y no está hablando de la PAOT, está hablando de Profepa. Entonces, las fuentes fijas de jurisdicción federal se van a pegar al reglamento de la LEGEPA en materia de atmósfera. Ay, abrí otro que no es. El reglamento de la LEGEPA en materia de atmósfera, ¿vale? En este reglamento hay un par de artículos que hablan sobre las contingencias y también lo vas a encontrar en la licencia ambiental única de la fuente fija de la empresa. Pero bueno, si no lo encuentras ahí en la licencia ambiental, aquí dice, uno de los requisitos para obtener la licencia de funcionamiento o la LAU federal es el programa de contingencias que contenga las medidas y acciones que se llevarán a cabo cuando las condiciones meteorológicas de la región sean desfavorables o cuando se presenten emisiones de olores, gases, así como de partículas sólidas y líquidas extraordinarias y no controladas. Sí, la información a que se refiere el artículo anterior deberá presentarse en el formato que determine la Secretaría, quien podrá requerir la información adicional que considere necesaria y verificar cualquier momento la veracidad de la misma. Eh, ok.
Artículo 20, que es el segundo artículo que te voy a dar como fundamento legal, Ángel. Una vez recibida la información a que se refiere el artículo anterior, la Secretaría, es decir, la Semarnat, otorgará o negará la licencia de funcionamiento o licencia ambiental única correspondiente dentro de un plazo de 30 días. En el caso de de otorgarse la licencia, se precisará, inciso 3, las medidas y acciones que deberán llevarse a cabo en el caso de una contingencia. Es decir, el no cumplir con llevar a cabo las medidas de una contingencia es violatorio del artículo 20, fracción 3 del reglamento de la LGP en materia de atmósfera y del artículo del artículo 19, fracción 12. Ese sería el fundamento, si es lo que preguntas, Ángel. No que te clausuren, yo no conozco una empresa que le hayan clausurado por no llevar a cabo su plan de contingencias, pero sí te pueden sancionar. Y te digo, lo que menos me preocupa es la multa, ¿eh? Si, la verdad, si a uno de mis clientes los cacharan en una contingencia sin aplicar las medidas, yo agradecería que lo multen y nada más. Estaría contento con ese resultado porque lo que más me preocuparía es que le cancelen su licencia ambiental. Eso sí sería grave, porque las consecuencias de eso serían peores y el no tener una licencia ambiental o no tenerla vigente sí puede implicar a que te clausure Profepa o que te clausure Propaem o que te clausure la PAUT, ¿no? Ahora, este mismo fundamento para fuentes fijas de jurisdicción estatal o en el caso de Ciudad de México, hay que buscarlo en el Código para la Biodiversidad del Estado de México y su reglamento del libro segundo y en la Ley de Protección de la Tierra de la Ciudad de México y su reglamento en materia de aire, ¿no? Ahí viene el equivalente. eh, en el caso específico del Estado de México, y con esto voy a ir cerrando este webinar. Y bueno, si no, si por favor vayan leyendo estas condiciones que vienen aquí, por favor, estas que vienen aquí abajo, pero para las fuentes fijas del Estado de México, tienen tres condicionantes en su licencia de funcionamiento de fuentes fijas que tienen que ver con las contingencias. La número uno es que tienen que aplicar el programa, el plan de contingencias que ya presentaste ante la autoridad. Tú ya lo presentaste y ya te fue aprobado. La autoridad ya tiene conocimiento de a qué te comprometiste. Por eso te digo que tienes que tener cuidado a qué te comprometes. Porque si tú dices, voy a pagar el 40% de los equipos, incluso aquellos que no generan precursores de ozono, pues estás castigando, te estás comprometiendo de más a cosas que no es necesario, ¿no? Pero ya te comprometiste, ya lo ingresaste, ya está aprobado, lo tienes que hacer y si no lo haces, puedes tener que acatar las consecuencias. Entonces, número uno, tienes que acatar tu plan que ya presentaste ante la autoridad. Número dos, tienes que enviar un correo, en el caso de las fuentes fijas estatales, ahorita les hablo de las federales. Las estatales, las del Estado de México, tienen que mandar un correo, ahí en la licencia viene cuál es el correo, informando cuáles fueron las acciones que llevaste a cabo durante esa contingencia. Tiene que ser un día hábil después, a más tardar un día hábil después de que se haya suspendido la contingencia. Entonces, ahorita si ya llevamos 9 contingencias por ozono y tú tienes una licencia de fuentes fijas estatal, ya debiste haber enviado 9 correos a la Secretaría informándole qué hiciste. Y eso que tú informas que hiciste tiene que ser congruente con lo que tienes en tu plan que ya presentaste ante la Secretaría. Tiene que ser congruente porque no puede ser que tú presentaste un plan y lo que envías en tus correos es otra cosa diferente a lo que tienes en tu plan. Ahora, si tu plan, después de esta charla, después de este webinar, te das cuenta que estuvo mal diseñado, lo puedes actualizar, puedes presentar un nuevo plan acorde a lo que dice esto que tienes aquí en pantalla y acatar ese plan y cada vez que haya una contingencia, aplicarlo y mandar el correo un día hábil después de que se suspende la contingencia, informando cuáles fueron esas acciones conforme a tu plan. Y la tercer condición es que tienes que registrar en las bitácoras de operación y mantenimiento de tus equipos que hayan estado sujetos a alguna medida. Si resulta que tienes un equipo de combustión que tú te comprometiste a reducir un 40% sus horas de operación del día, sus horas de operación habituales,
la bitácora tiene que mencionarlo, tienes que poner en el registro de operación, porque es una bitácora de operación y mantenimiento. Entonces, en la parte de operación, tienes que mencionar qué hiciste para la operación de ese equipo. Y tiene que ser consistente con lo que mandas en tu correo y tiene que ser consistente con lo que dice tu plan de contingencias. Si tú tienes un reto muy grande para diseñar tu plan de contingencias, asesórate con expertos. Es decir, contrata un servicio de consultoría que te ayuden a diseñar en conjunto con los jefes, con los supervisores de producción y los especialistas de medio ambiente, diseñar un plan que sea el menos agresivo para la empresa, pero que cumpla con lo que pide el programa, que es reducir el 40% de estas emisiones. Que cumpla, pero que no afecte o que afecte lo menos posible la operación. Si te cuesta trabajo, busca un externo que te ayude a elaborarlo o que te revise tu plan para ver qué áreas de oportunidad se le pueden encontrar. Y cada vez que hay una contingencia, acuérdate que son 3 cosas que tienes que hacer. Implementar ese plan físicamente en la planta. Número 2, enviar el correo a la secretaría. Y número 3, registrar en las bitácoras de operación y mantenimiento. Ahora, esto que estoy hablando es para las fuentes fijas de jurisdicción estatal en el Estado de México, que creo que la mayoría de los que están conectados es su caso. Ahora, las fuentes fijas de la Ciudad de México, que son de jurisdicción local, pero que están en la Ciudad de México, no se regulan con la Semarnat en materia de aire porque no son de jurisdicción federal, pero tienen una manifestación ambiental única y cada año presentan su informe de desempeño ambiental. Dentro de ese informe de desempeño ambiental tienen que comunicar cuáles fueron las medidas que llevaron a cabo en las contingencias y puede que el gobierno te haga una inspección si tienes muy mala suerte porque las autoridades no tienen suficientes inspectores para ir a todas las empresas. Si tienes muy mala suerte y te toca que te van a hacer una inspección, tienes que demostrar que estás llevando a cabo ese plan. ¿Vale? Si no, solamente documentarlo y presentarlo cuando la autoridad te lo solicite o dentro de los anexos de tu informe de desempeño ambiental que presentas cada año entre enero y abril. Ahora, por último, para las empresas de jurisdicción federal, la Semarnat creó un portal. Déjeme ver si lo puedo abrir aquí porque luego también me cuesta trabajo encontrarlo, pero si alguien tiene por ahí la liga y me puede ayudar a ponerla en el chat, se los agradeceré mucho. Yo en los grupos de WhatsApp me la paso compartiéndoles esa liga. Entonces ojalá alguien me pueda ayudar a compartirla aquí en el chat. Sí, no, aquí está, mira. Ay, no, creo que esta es otra que nada que ver sobre cambio climático. No, se los voy a deber, no lo tengo aquí a la mano. O si me dan un minuto más. Aquí está ya, gracias, Andrea. Ya, Andrea nos lo acaba de compartir aquí en el chat. Entonces, lo único que tenemos que hacer es entrar a esa liga y nos va a pedir que hagamos una suma sencilla para comprobar que no somos un robot. Y nos dice, bienvenidos al reporte por contingencias atmosféricas. Eh, los efectos jurídicos de este reporte. Los efectos jurídicos de este reporte se encuentran en lo dispuesto por los artículos 19 y 20 del reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de atmósfera. Sus respuestas son muy importantes, ya que formarán parte del informe que recibirá la Profepa, que envía a esta dirección general, se llama la Dirección General de Industria, Energías Limpias y Gestión de la Calidad del Aire. Entonces le pongo el siguiente y pongo los datos de la empresa y nos va a pedir nos va a preguntar si estamos en el PRECA
la mayoría de las empresas le vamos a decir que no, un correo electrónico y el nombre de la empresa, ¿vale? Y le vamos a dar en siguiente y nos va a empezar a preguntar los equipos, los contaminantes precursores de ozono que tenemos, qué medidas implementamos, cómo alcanzamos el 40%, llenamos el cuestionario y lo enviamos y con eso cumplimos con la Semarnat. Pero resulta que también Profepa nos pide que hagamos un informe. Eso no sé por qué. A mí me hubiera gustado que a través de este cuestionario cumplas al mismo tiempo con lo que pide Semarnat y lo que pide Profepa. Pero resulta que tienes que hacer los informes de manera separada. Un informe a través de este cuestionario para Semarnat y el otro informe es dirigido al MBZ, médico veterinario zootecnista, Alejandra Valadez Quintanar. Ella es la encargada de la Oficina de Representación de Protección Ambiental en la zona metropolitana del Valle de México y se deberán presentar por escrito dirigido a esta oficina de representación en Profepa, en las oficinas que están en Boulevard Pípila, ahí en Tecamachalco. Entonces tengo que enviar la encuesta en la plataforma, en el portal, y tengo que llevar mi escrito a Profepa, aunque Profepa no es muy estricto en cuanto a que lo tengas que presentar de manera inmediata, por eso que a lo mejor puedes presentar un informe global de todo el mes, por ejemplo, pero sí hay que hacerlo tanto con Profepa como con Semarnat, ¿vale? Para cumplir las condicionantes de mi licencia ambiental única, para mantener vigente mi licencia ambiental única y porque si quiero aspirar a una certificación, por ejemplo, para industria limpia, pues me van a pedir haber cumplido con esta obligación, ¿no? De dar aviso de cuáles fueron las acciones que llevé a cabo durante la contingencia. Entonces, no hablo mucho en este webinar, no quise hablar mucho del tema de las partículas, de las PM10, PM2.5, porque, como vieron, pues no hay tantas contingencias por partículas, pero aplica de la misma forma. Si tú tienes una contingencia el 1 de enero y el 1 de enero está trabajando la planta, a lo mejor no es un proceso que no descansa incluso en esas fechas, pues debes de aplicar las medidas para partículas que están aquí en la tabla 4. Y en la tabla 4 nos dice que para la industria manufacturera tenemos que suspender actividades de combustión relacionadas con la cocción de ladrillo, cerámica y fundición en hornos. Tenemos que reducir las emisiones de partículas en un 40%. Cuando haya una fase 2, tengo que llevar la reducción de emisiones no al 40, sino al 60%. Las concreteras tienen que suspender sus actividades que no cuenten con equipos de control de emisiones, eso es específicamente para las plantas de concreto. La refinería de Tula tiene una especificación para la refinería, específicamente para ellos hay un criterio, y también para la central termoeléctrica de Tula Hidalgo, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente la información que queríamos compartirles. Estamos abiertos a sus preguntas. Ahorita voy a leer las preguntas que están en el chat ya para despedirnos, pero antes los quiero invitar a que se unan a nuestro grupo de WhatsApp que estamos inaugurando. Denme un segundo. Por acá más atrás les compartí. A ver si logro. No, ayúdenme, por favor, si alguien me puede. No sé por qué no puedo hacer copy-paste del chat. Por alguna razón no me deja hacer el copy-paste. Eh, hay un comentario aquí en el chat de las 8:06 de la noche, a las 8:06, donde les ponemos una liga para el grupo de WhatsApp. Si se unen al grupo de WhatsApp, todos los webinars que vamos haciendo los vamos a ir compartiendo el grupo para que se puedan unir y en el grupo pues nos puedan compartir si tienen alguna duda, si quieren que toquemos algún tema en particular en los próximos webinars. Por acá Evelyn ya nos compartió de nuevo, gracias Eve.
Entonces, para que se unan al grupo y podamos estar en contacto y podamos darles asesoría personalizada, ¿vale? Voy a leer las preguntas que están en el chat y nos despedimos. Eduardo, en la fase 2 no aplica exención, ¿cierto? No lo sé, Eduardo, pero la verdad es que no ha habido contingencia fase 2 como viste en mucho tiempo. Entonces, no es algo que me preocupe, pero si lo queremos saber, nos podemos dirigir aquí a la sección 11, donde dice solicitud de exención al programa de contingencias. Y bueno, aquí podemos leer esa información, ¿vale? La verdad es que creo recordar que para fase 2 no aplica, solamente aplica para fase 1. Si algún día se sale esto de control y llegáramos a una fase 2, aunque tengas exención, tendrías que entrarle. Pero hay que leer esta parte que está aquí en pantalla para ver si lo que estoy diciendo está correcto, ¿vale? Te digo, no me preocuparía tanto porque sería un evento súper extraordinario que saldría de control y ya no me preocuparía tanto por cumplir a la autoridad, me preocuparía mi salud, ¿no? Me preocuparía por ponerme a salvo de estar respirando algo así de esa magnitud. Yasmín, cuando es contingencia por ozono, ¿qué equipos deben reducir? ¿Calderas, hornos? Gracias, Yasmín, buena pregunta. Todos aquellos que sean combustión, todos aquellos que tengan un combustible, calderas, hornos, secadores, cualquier tipo de quemador que tenga algún equipo, plantas de emergencia, bombas contra incendio, cualquier motor que tenga combustión de gasolina, diésel, gas LP, gas natural o cualquier otro combustible, carbón, leña, madera, lo que tú me digas, tienen que reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno, porque los óxidos de nitrógeno son producto de la combustión y los óxidos de nitrógeno son precursores de ozono. ¿Vale, Yasmín? Además de procesos donde pudiera haber emisiones de compuestos orgánicos volátiles, como cabinas de pintura, utilización de tintas para serigrafía. Como vieron, hay ciertos productos que se utilizan para actividades de mantenimiento, desengrase y limpieza, o aerosoles que contienen orgánicos volátiles precursores de ozono. Entonces hay que controlar, hay que reducir las emisiones de ese tipo de productos. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más ya les toca a ustedes? ¿Tienen alguna pregunta antes de despedirnos? Déjenme ver si Yo nos tengo faltó. una pregunta. Adelante, Brenda. El formato del programa que uno va a entregar, obviamente, pues tiene que tener un escrito, ¿es libre? Formato libre. Gracias por la pregunta, me faltó decirlo. Es un formato libre. A ver, va. Cuando es jurisdicción estatal, o ya sea Estado de México o Ciudad de México, es un formato libre. Es un formato libre. En el caso de las fuentes fijas federales, puedes utilizar un formato libre, pero también hay unas guías que ya estuvo compartiendo desde hace varios años la Comisión Ambiental de la Megalópolis. No las tengo aquí a la mano y no las encuentras en internet, por eso no se las muestro, pero las tengo por ahí en grupos de WhatsApp. Si se unen al grupo de WhatsApp y me recuerdan, les comparto esos formatos. Es decir, si no quieres tener ese reto de partir de un lienzo en blanco y no saber qué poner en un escrito libre, puedes utilizar unos formatos que la misma Comisión Ambiental cuando tú ibas a Semarnat y preguntabas hoy, esa misma pregunta que me acabas de hacer, cuando tú vas a Semarnat y la preguntas, te dicen, sí es formato libre, pero si quieres, te puedo obsequiar unas copias de los formatos en los que te puedes basar. Entonces hay un formato para contingencia por ozono fase 1, contingencia por ozono fase 2, contingencia por partículas fase 1 y contingencia por partículas fase 2. Son 4 formatos. Si se unen al grupo de WhatsApp y me recuerdan, se los comparto ahí. ¿De acuerdo, Brenda? Son voluntarios, ¿eh? No los tienes que utilizar a fuerza. Ah, perfecto, gracias. Sí, a ti. En el chat dice, si la empresa actualmente trabaja al 30% de la capacidad, requiero reducir al 60% esa capacidad. ¿Qué información requiero enviar al correo? Ok. eh, ok.
varias cosas, Miguel. Aquí hay varias cosas medio complicadas, pero a ver, voy a tratar de ser claro. De entrada, si la empresa está operando al 30% de su capacidad, tú ya debiste haber avisado a la autoridad que te regula en materia de atmósfera. Si eres fuente fija federal y tienes una LAU, la LAU trae una condicionante que dice que tienes que avisar en caso de que tengas cambios en tus operaciones. Si tú estás al 30%, ya debiste haberle avisado a la autoridad para cumplir con esa condicionante de tu licencia. Lo mismo si eres fuente fija local, tienes que dar aviso por esa reducción en tus operaciones. Ahora, esa operación que tienes actualmente, ese 30%, ahora es tu 100%. Sobre ese 100% vas a reducir un 40%. Vamos a pensar que tú estás operando al 30% porque tienes de, voy a decirlo así, a lo mejor tu empresa tiene 3 procesos. 2 de los 3 procesos están parados por a lo mejor, porque a lo mejor no hay chamba, no hay demanda, y tienes solamente un proceso operando. De ese proceso que está operando, tú ya le debiste haber notificado a la autoridad que tienes procesos que no están operando. Y de ese proceso tienes que reducir en una contingencia fase 1 el 40% de las emisiones de precursores de ozono, si es por ozono, o el 40% de tus emisiones de partículas si la contingencia es por partículas. Eso es lo que tendrías que hacer, ¿vale? Entonces tienes que diseñar una estrategia para que en ese 30% de la empresa que está operando, cuando hay una contingencia, reduzcas el 40% de las emisiones. Y la información que vas a enviar es qué acciones llevaste a cabo para lograr ese 40%. Puede ser cancelación de equipos temporal, puede ser reducir el tiempo de operación de todos o de algunos equipos, puede ser reducir el consumo de combustible de los equipos que trabajan con combustible, no lo sé. Tú decides porque la Gaceta no te dice cómo, tú tienes que diseñar tu plan para alcanzar ese 40%. ¿Vale? A grandes rasgos, ya después, pues, te podemos dar una asesoría más concreta, ¿no? Sobre tu, tu, tu empresa, ¿no? En particular, cómo diseñar y cómo establecer ese plan. ¿De acuerdo, Miguel? Carla, ¿el formato es libre para cualquier empresa? Sí, no hay un formato normado o preestablecido para notificar a la autoridad cuáles fueron tus acciones. Incluso no hay un formato para diseñar tu plan de contingencias. O sea, ni para el plan de contingencias, ni para el aviso a las autoridades de qué hiciste cuando ocurrió la contingencia, hay un formato preestablecido, es un formato libre. ¿Vale, Carla? Gracias a ti, Carla. Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Les parece bien si cerramos la sesión de este webinar? Bueno, de todas formas, les dejamos aquí el grupo de WhatsApp en los comentarios, en el chat, para que se unan y nos puedan seguir preguntando y les podamos seguir compartiendo actualizaciones legales y normativas, noticias, tips, asesorías, lo que sea necesario para apoyarles, ¿vale? Bueno, pues me despido. Les dejo también aquí en la pantalla nuestros datos para que si gustan nos contacten. Por cierto, déjenme hacer un comercial, ya me ando saltando lo más importante, dirían mis compañeros. Déjenme hacer rápido un comercial y ya nos vamos. Tenemos un diplomado de formación en gestión ambiental para encargados de la parte ambiental en las industrias. Este programa inició en enero, pero lo estamos reiniciando en este mes de junio. Estamos abriendo una nueva convocatoria para iniciar este sábado, 1 de junio, o sea, ya este fin de semana, con el curso de legislación ambiental, que es el curso número 1. Entonces, este sábado vamos a tener el curso de legislación ambiental aplicada a la industria, y de ahí nos seguimos con 14 cursos más que forman parte del programa. Iniciamos este 1 de junio, terminamos el 30 de mayo del próximo año, son 12 meses de capacitación. Tenemos
normalmente un sábado por cada mes. Algunos cursos requieren 2 sábados porque son más largos, o algunos meses hay 2 cursos el mismo mes. En total son 15 cursos. Tenemos un curso de la COA, un curso de la COI del Estado de México, un curso de la MAU de la Ciudad de México, un curso de la LAU Federal. Tenemos un curso de memorias de cálculo para la COA, un curso de suministro y descarga de agua residual, un curso de residuos, un curso de planes de manejo de residuos, un curso de ISO 14001, y creo que ya dije todos. Entonces, bueno, están invitados. Hay facilidades de pago muy atractivas. Hay promociones también. Si nos mandan un mensajito en el grupo de WhatsApp o a nuestros datos de contacto que voy a poner aquí en la pantalla, con gusto les compartimos la información completa para que se inscriban. Incluso si no pueden pagar su primer mensualidad para este sábado, nos avisan y les damos alguna facilidad para que empiecen a pagar a lo mejor hasta el próximo mes. Lo que nos gustaría es que no se pierdan el curso de este sábado, porque es el inicial, es el kick out, y es en el que se basan todos los demás cursos. Y vamos a hablar de regulación para emisiones al aire y ruido, residuos peligrosos y no peligrosos, suministro y descarga de agua, REDSE, RENE, impacto y riesgo ambiental. ¿Vale? Vamos a dar ahí las bases para que bueno, le vayamos entrando al tema de gestión ambiental, y todo lo demás lo vamos a ir desarrollando durante los siguientes módulos y vamos a ir aplicándolo a los trámites y permisos que requiere pues toda industria. Costo, hay que salir 10,000 masiva, que se pueden fraccionar en 8 mensualidades. Ya con IVA queda en 8 mensualidades de 1,450. O si decides pagarlo en una sola exhibición, son 8,000 masiva, ¿vale? En una sola exhibición. Entonces ya te ahorras por ahí algo. Promoción 2 por 1: si pagas en una sola exhibición, haces un pago, inscribes a 2 personas. Y facturamos, si requieren factura. Si se requiere darse de alta como proveedor en tu empresa que te lo va a patrocinar, también lo hacemos sin ningún problema. Y bueno, ojalá que se interesen y que se inscriban y que participen en nuestros cursos. ¿Vale? Bueno, es todo. Gracias por el tiempo. Seguimos en contacto. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, Dardo. Gracias, Fer, bonita noche. Gracias, Fernando. Buenas noches. Gracias, Eli. Gracias. Gracias, buenas noches.